Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a leer y después reflexionar este pasaje del Evangelio en el que Jesús anda sobre el mar, nuestro Señor Jesucristo anda sobre el mar, en los tres Evangelios, en el de Mateo, en el de Marcos y en el de Juan. Vamos con el de Mateo. Jesús anda sobre el mar. Ponemos en antecedente que justo en el pasaje anterior del Evangelio ha ocurrido el milagro de los panes y los peces. Esto es importante para que se pongan en situación. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud que había estado comiendo los panes y los peces del milagro de los panes y los peces. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Vamos con Marcos. Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos, y les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Vamos con Juan. Jesús anda sobre el mar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo.
Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. De nuevo, nuestro Señor Jesucristo nos habla en esta parte del Evangelio de la fe. Acaba de ocurrir el milagro de los panes y los peces. Acaba de ocurrir. Es un hecho físico, una multiplicación física incomprensible desde nuestra capacidad de entender los hechos y las fuerzas del universo, pero en estos hechos históricos posible porque nuestro Señor Jesucristo tiene fe infinita, porque es Hijo de Dios, que es la fe infinita. Esa fe infinita, esa fe, a lo largo del Evangelio, en distintos pasajes, nuestro Señor Jesucristo, la fe nos la describe como una fuerza que interactúa en el mundo espiritual y en el mundo material. Recordemos el muchacho endemoniado que reprende a nuestro Señor Jesucristo, reprocha, se enfada a nuestro Señor Jesucristo con los discípulos porque no han sido capaces con su fe de interactuar en el mundo espiritual, echando a ese demonio, que era un demonio además mudo, era un demonio de novena categoría, porque nos dice nuestro Señor Jesucristo que simplemente con una oración y ayuno podían haberlo echado. Y les reprocha porque no lo han echado. Y les dice, si tuvierais la fe de un grano de mostaza, algo muy pequeño, una cosa diminuta de fe, podríais mover montañas, podríais interactuar en el mundo material. Entonces ha ocurrido el milagro de los panes y los peces, que es algo, claro, es para entrar en shock, es una cosa, parece un sueño. Ocurre esto, que Jesús anda sobre el mar. Jesús, después del milagro, nuestro Señor Jesucristo, después del milagro de los panes y los peces, se va a orar. Se va a orar. Él nos dice, la fe, la fe aumenta con la oración. La fe aumenta con la oración. Nos lo dicen distintos pasajes del Evangelio. Él tiene fe infinita, pero siempre ora. Y se va a orar. Claro, ¿qué ocurre cuando rezamos? ¿Qué ocurre cuando oramos? Conectamos nuestro ser espiritual con Dios. Primero tenemos que descubrir nuestro ser espiritual. Todos somos seres espirituales, seres materiales y seres espirituales. Hay gente que ha descubierto su ser espiritual, hay gente que no, pero lo tiene. Y la oración, esa introspección dentro de nosotros mismos, ese escucharnos a nosotros, ese hablar con nosotros, ese descubrirnos a nosotros y descubrir que estamos conectados espiritualmente con todos y con Dios, eso lo vamos a conseguir a través de la oración. Nos lo dice nuestro Señor Jesucristo, continuamente. Los discípulos se habían montado en la barca. Los discípulos estaban en la barca y el mar ya estaba con olas. Y en la
cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche son, para que nos entendamos, entre las 3 y las 6 de la mañana. Era una forma de contar el tiempo de la noche por vigilias de los romanos, que tenían 4 vigilias. Lo habían adoptado de los judíos, que tenían 3. Pues a la cuarta de vigilia de la noche, es decir, que había estado nuestro Señor Jesucristo prácticamente toda la noche rezando, orando, conectado con Dios, que es el mismo, pero conectado con Dios y sobre todo dándonos ejemplo. Pues fíjense lo que acontece. Ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Andando sobre el mar. Fíjense, claro, ¿qué pudieron sentir los discípulos a las 3 a las 6 de la mañana, de 3 a 6 de la mañana en el mar, en medio del mar, azotado por las olas, ver a nuestro Señor Jesucristo andando sobre el mar? Se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Nuestro Señor Jesucristo, con fe infinita, actúa sobre la materia, desde el mundo espiritual. Claro, eso nosotros no podemos hacerlo, no podemos actuar desde la materia, con fe en la materia, porque estamos en el mundo material. Él está en los dos mundos, en el espiritual y el material. Y desde el espiritual, con fe, se puede actuar en la materia. Nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo de nuevo. De nuevo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, ánimo, tened ánimo. Claro, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Tened ánimo primero de todo. En medio del mar, en las olas. Aguantad, tened ánimo. Soy yo soy, no temáis. Claro, no se fían. Pedro no se fía. Y le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y él dijo: ven. Ven. Y Pedro, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro, experimenta el poder de la fe de nuestro Señor Jesucristo sobre la materia, haciéndole andar sobre las aguas. Claro, esta fe, digamos que es recíproca, porque tiene que tenerla Pedro también, porque es un ser espiritual. No es solo materia, Pedro. Y claro, Pedro duda por las olas, por el viento, y de nuevo nuestro Señor Jesucristo, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si ya te he dicho que yo soy el Hijo de Dios. Ya te he dicho que yo soy, que eres un ser espiritual. Que hay un mundo espiritual. Que la fe es la mayor fuerza del mundo material y espiritual. Que la fe
mueve montañas, que con la fe puedes expulsar demonios, actuando en el mundo espiritual. Que soy yo, el Hijo de Dios, el que te ha dicho, ven. ¿Por qué dudaste? Le dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dudaste si soy yo? No temáis, tened ánimo. No tengáis miedo al mar. No tengáis miedo a hundiros en el mar. No tengáis miedo al mar de la vida. No tengáis miedo a los vientos de la vida. Yo estoy ahí, dice nuestro Señor Jesucristo. No temáis. Tened fe. Fe en el mundo espiritual. Fe en el Evangelio. Fe en la oración. Fe en nuestro Señor Jesucristo. Fe en Dios. Fe en que somos hijos de Dios. Fe en que somos los pequeños hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Fe en que si nos hundimos y decimos, Señor, sálvame, Señor, sálvame, sálvame, Señor, Señor Dios mío, desde dentro de nosotros orando, desde lo más profundo de nuestro ser espiritual, Señor, sálvame, al momento, en el mismo instante que digamos eso, Jesús nos va a tender la mano como hizo con Pedro. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudemos, no dudemos, no dudemos, tenemos la mano de nuestro Señor Jesucristo, que nos coge, que nos ayuda, que nos asiste, a la que podemos agarrarnos en cualquier momento de nuestra existencia. Señor, sálvame. No dudemos nunca. La fe está más allá de toda duda. Somos seres espirituales en un mundo material. Jesucristo nos lo enseñó. Él fue y volvió, resucitó al tercer día. Todas sus enseñanzas están basadas en describirnos y enseñarnos eso, que somos hijos de Dios, que somos seres espirituales aquí y que tenemos que recorrer un camino para llegar al mundo espiritual. Y que ojo que nos podemos perder. Ojo porque hay otros seres espirituales que quieren lo contrario, que no recorramos ese camino, que nos perdamos. De nuevo, profundísima, bellísima, es un pozo sin fondo, todo el Evangelio. Hay que leerlo, releerlo, meditarlo, hablarlo, comentarlo, pero no salirnos nunca del camino. Está todo aquí en el Evangelio. Tened fe, hombres de poca fe. No dudéis. No dudéis. Y pedid ayuda, pedid ayuda. Cuando el mar, cuando las olas de la vida, cuando el mar de la vida, cuando los vientos de la vida soplen huracanados, Señor, sálvame. Señor, sálvame.
Hermanos, hermanas, en la fe, recemos para conectarnos con nuestro ser espiritual y conectarle con nuestro Señor Jesucristo, porque Él siempre nos va a tender la mano, siempre está ahí y siempre nos va a ayudar en cualquier situación de nuestra vida. Todos tenemos nuestro camino, todos tenemos nuestras cruces, todos tenemos nuestra cruz. Pidamos ayuda para llevarla por el camino. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga, que Dios les proteja y no duden nunca.